Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta predicación de la serie de consejos prácticos. Obviamente son de la palabra de Dios, obviamente son esas verdades absolutas que Dios puso en nosotros o para que nosotros las conociéramos. Y esas verdades absolutas son una realidad que debemos de conocer para vivir completos, sanos, vamos a decir espiritualmente en el camino correcto y que tengamos la certeza, la seguridad de que estamos decidiendo correctamente, estamos decidiendo bien. Bien, hoy en esta de la serie Consejos Prácticos voy a compartir con ustedes una pregunta que muchos seres humanos se hacen y que siempre por todas las generaciones han tenido interés por este tema. La pregunta es, ¿todas las personas que fallecen van al cielo? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen hoy y no hay filosofía que pueda contestar esta pregunta. Aunque muchas de ellas, de esas filosofías, de esos pensamientos humanos, tienen sus apreciaciones muy, pero muy particulares, no dejan de ser solamente especulaciones, no dejan de ser solamente la imaginación de personas con alguna muy buena intención, pero otras diríamos muy fantasiosas. Cada filosofía, si usted investiga, pues se va a dar cuenta qué es lo que piensan, pero al fin y al cabo, filosofías, especulaciones. La respuesta correcta a esta pregunta de que si todas las personas que fallecen van al cielo, sola y exclusivamente la iglesia que se apega a lo que Dios dice en su palabra es la opinión que usted y yo debemos de conocer. La iglesia es considerada como columna y baluarte de la verdad, esto es, aquella que está cimentada en la verdad y sostiene la verdad absoluta de Dios. Nadie más tiene autoridad para compartir, para predicar el evangelio con autoridad. Porque aquel que hizo el mundo y quien creó todas las cosas, encomendó a su iglesia. Y también decidió, como es el creador de todo, decidió hacer precisamente, hizo las cosas, tomó todos los temas con respecto a esto que hoy estábamos compartiendo con ustedes. Acuérdense, todo ser humano va a pasar o vamos a pasar por ese ciclo que hizo Dios. ¿Cuál es el ciclo que hizo Dios? Nacer, crecer y morir. Desde la concepción en el vientre de una mujer tenemos vida. Claro está que es aplicable solamente una vez a cada ser humano. Eso es lo que dice la palabra de Dios y debemos aclararlos. Así lo menciona Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. He escuchado muchas personas que dicen, hoy mi familiar está allá en el cielo. Está allá, refiriéndose a la presencia de Dios, obviamente. Ya está en el cielo, ya está en la presencia de Dios. Y muchas veces, conociendo precisamente un poquito del entorno de la persona, hay duda realmente, ¿no? Por la cuestión de cómo llevó su vida. Porque es bien importante cómo transcurre nuestra vida, cuál es nuestra forma de pensar, qué es lo que decidimos, cómo nos conducimos, pues. Para entonces poder tener esa oportunidad que Dios nos da de estar en su presencia. Ese pensamiento que todas las personas mueren y se van al cielo es parte de una filosofía llamada universalismo, la cual se basa en la bondad, en el amor de Dios, que estos son dos atributos de Dios efectivamente, la bondad y el amor. Sería imposible, dice la doctrina del universalismo, que ese Dios amoroso y bondadoso enviara a las personas al infierno. Y efectivamente, como le digo, Dios es toda bondad y todo amor. Y voy más allá. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Dios no tiene bondad, Él es la bondad. Pero también Dios es 100% justo.
Eso es lo que no debemos arrebatar o cercenar o quitar de la palabra de Dios o editar de la palabra de Dios. Y en esa justicia, en esa su justicia que Él estableció, veamos lo que dice Dios por medio del profeta Nahum. Nahum 1.3 dice, Jehová es tardo para la ira. Sí, gracias a Él. Gracias por ese atributo. Y grande en poder. Gracias a ese atributo también. Pero dice, y no tendrá por inocente al culpable. Y ahí es donde entra precisamente pues las verdades de Dios, en donde Él es un Dios justo. Algunas religiones enseñan que hay un purgatorio, que es el lugar al cual hacen referencia en donde todos los pecadores, todos los seres humanos purificarán ahí sus pecados y después se pasará al cielo o a la presencia de Dios, que vamos a decir, es una analogía. Sin embargo, yo le debo de aclarar, esto no aparece por ningún lado en la propia palabra de Dios. Otros dicen que no hay, simplemente que no hay infierno. Bueno, esa es su postura muy humana, comparada con precisamente la voluntad del Padre Celestial, pues no tiene de ninguna manera ninguna autoridad. La verdad, esto es nuestro sentir, o sea, seamos honestos. La verdad, nosotros como autoridad delante de Dios, no deseáramos que hubiera infierno, no deseáramos que hubiera castigo. No deseáramos que el hombre tuviera que inventar la necesidad de un purgatorio en donde se iban a purificar los pecados. Pero en realidad no es así. No es así. Tenemos que ser responsables. Como iglesia responsable y temerosa de Dios, tenemos precisamente esa responsabilidad de enseñar como iglesia lo que Dios ha establecido. Para que en esa justicia de Dios, en esa ecuanimidad perfecta de Dios, toda persona conozca y decida qué camino escoger por el cual pues desea transitar. En donde antes de tomar la decisión, en ese libre albedrío que Dios da, o sea, esa capacidad con la cual Dios nos hizo a usted, a mí, podamos ejercer nuestra voluntad. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, dice la palabra de Dios, o dice Dios en su palabra. Pero a nosotros, Dios ya estableció todo, pero nosotros vamos a escoger. Dios no nos va a obligar, jamás Dios va a obligar a nadie que decida algo contra su voluntad. Cada uno de nosotros somos libres de decidir qué vamos a hacer con nuestro cuerpo, siempre y cuando no afectemos a terceras personas. Tengamos cuidado, porque ya si alguien decide asesinar a un bebé no nato, ya es homicidio. Tengamos cuidado, porque ya no es una sola persona la que está decidiendo, o por una persona está decidiendo, se está decidiendo por alguien que ya está concebido. Eso es asesinato. La palabra de Dios así lo menciona. Mi embrión vieron tus ojos, así dice el salmista. O sea, Dios, desde que fue concebida una persona, ya tiene vida. Ya tiene, ¿sí?, de su espíritu. Bien. Y repetimos, ¿sí? Deseáramos que todo el que fallece se fuera con Dios. Pero el dejarlo así, no aclararlo, implicaría responsabilidad también para nosotros, quienes somos llamados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad absoluta y que es el que deseamos que conozca usted. ¿Cuál es esa verdad absoluta con respecto al destino que se tendrá al final de la vida física de cada ser humano? Pues esto es lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 2021 años, precisamente a traer ese mensaje claro de salvación para todo ser humano. Mateo 10:28, fíjese lo que dice, Mateo 10:28. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no teman a los que matan al cuerpo. Esto es a otro hombre que puede acabar con el cuerpo. Más bien más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así dice. En Mateo 25, si usted lee todo el capítulo 25 de Mateo, habla de 3 diferentes parábolas. Y al terminar cada parábola menciona, por ejemplo, entren unos a las bodas y otros se quedan fuera.
en la parábola de los talentos, él llama también que mientras unos entran en el gozo de su Señor, por otro lado, los que decidieron mal, será el lloro y el crujir de dientes. En el caso de los cabritos y las ovejas, unos van, ¿sí?, a la vida eterna, las ovejas, y los cabritos se van al castigo eterno. Hablando de cabritos, ¿verdad? Aquellos que son rebeldes, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que deciden simplemente, pues ahora sí que en su convicción personal, en su filosofía personal, dicen: yo no creo en Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a conducirme como yo crea que es correcto. Pero resulta que muchas decisiones, cuando uno se conduce como cree uno que es correcto, pues afecta a otras personas. Tengamos cuidado. En Juan 14:1 también dice lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se impaciente, no se ponga nervioso su corazón. ¿Creen en Dios? Bueno, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, voy a preparar un lugar. Y vendré otra vez. Y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esa es la voluntad del Padre Celestial, hecha realidad única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién se refiere estas palabras del Señor Jesucristo? Al creyente. ¿Quiénes son? ¿Sí? Aquellos a los cuales va a preparar morada, al creyente, al redimido, al Hijo de Dios. Y no olvidemos que el Hijo de Dios es quien reconoce al Padre Celestial como Señor, como Padre, al cual le conoce o se interesa por conocerle para obedecerle. Dios Padre, pues, desea que por medio de Cristo, el cual es el camino a Él, la verdad predicada y la vida eterna, Él, Jesucristo, es el único medio que Dios ha provisto para que la gente pueda ser salva, pueda ser sana espiritualmente, sana del pecado. Esto es, en sí mismo, en Él mismo, Dios hecho carne, Jesucristo, llegó la salvación a todas las personas y librarles de la condenación, o para librarles de la condenación. Condenación, escuche bien lo que le voy a decir, condenación que el enemigo de Dios, el diablo o Satanás, ya tiene como destino final. Muchas personas piensan, y he escuchado esto: yo voy a ser tan malo, tan malo, tan malo, que voy a ayudarle, voy a ser un ayudante del diablo en el infierno. Nos crea un poquito de indignación, pero también vamos a decir, es un comentario hasta un poquito chusco, ¿no? Porque habla de la ignorancia. La ignorancia es esta, de que el enemigo, cuando es cierto que va a tener todavía cierto tiempo más, pero cuando sea enviado al infierno va a arder la hoguera 20 o 1000 veces más, porque el infierno se hizo para él, pero no para que él gobernara, sino para que él fuera castigado ahí. Entonces debemos de conocer la palabra de Dios para entonces no caer en especulaciones o en imaginaciones de nosotros. Acuérdense, estamos predicando la iglesia de Cristo, la que conocemos su palabra, la que conocemos su voluntad, y precisamente a eso fuimos llamados. Como toda la historia de la iglesia, siempre hubo alguien hablando de parte de Dios, o la palabra de Dios. Veamos algunos factores precisamente establecidos por Dios en la Escritura y claramente presentados, para que usted y yo, cada persona, tengamos conocimiento y no seamos engañados por el mismo enemigo de Dios o por cada filosofía que desea establecer el enemigo para desmentir lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sería bueno que cada uno de estos conceptos los investigara, qué son, cuándo se practican. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero toma relevancia precisamente lo que termina diciendo este versículo bíblico, este pasaje bíblico, en el versículo 21.
acerca de las cuales les amonesto que ya, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no heredar el reino de Dios no es que quedan ahora sí, suspendidos sin nada, suspendidos en la nada, no. O sea, es el castigo eterno, el infierno. Primera de Timoteo 1:9 dice lo siguiente también: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, para el que obedece justamente la justicia de Dios, valga la redundancia, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, así le llama a los asesinos de los padres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Esa es la realidad. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 1 Corintios 6:9. Eso es lo que dice Dios en su palabra. No es mi opinión, no es lo que yo digo, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios y que yo tomo como ley absoluta y verdad absoluta para dirigir y decidir correctamente en mi vida. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no existe un purgatorio, no existe algo que va después de la muerte a purificar los pecados. En esta vida nuestro Señor Jesucristo desea purificar nuestra vida, desea purificar nuestra alma, desea purificar todo lo que somos, para que entonces no corramos ningún riesgo. Estimada audiencia, humanamente, repito, humanamente, como seres humanos, desearíamos que esto no fuera así. Pero como iglesia que está encomendada para predicar la voluntad de Dios, debemos ser muy responsables, muy honestos delante de Dios y también delante de usted. La filosofía de la universalidad solo es un pensamiento que se ha filtrado, pero no tiene ningún sustento bíblico. La filosofía del purgatorio y del limbo también tampoco tienen un fundamento en la palabra de Dios. Le menciono en el caso de los niños. Los niños, los bebés que fallecen en esa inocencia a toda maldad y en esa justicia de Dios, porque son inocentes a toda maldad, van a la presencia de Dios garantizado. Nuestro Señor Jesucristo con sus palabras dijo lo siguiente: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ellos no requieren arrepentirse. Todos los demás, cuando dejamos de ser niños y ya tenemos conciencia de maldad, ya entonces tiene que haber un arrepentimiento y confesión, porque tenemos conciencia de pecado. Debemos reconocer nuestra maldad, debemos reconocer hasta nuestra falta de fe y confesar de viva voz que somos culpables de pecado y pedir que Jesucristo nos redima precisamente en este tiempo y en esta vida, antes de que llegue la muerte, precisamente de ese pecado. El cielo es para los justos, Dios lo hizo para ellos. Su presencia es para los justos. Su presencia, el alcanzar la vida de Dios, eterna en Dios, también es para los prudentes. Seamos esos hombres prudentes y reconozcamos que sin Jesucristo no hay esperanza para ningún ser humano. Solamente Cristo es el camino que lleva al Padre. Y Él puede limpiar hoy, en este preciso momento, los pecados, esa maldad que hay en nuestro corazón. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Precisamente así lo menciona la propia palabra de Dios: arrepentimiento y confesión. ¿Qué es arrepentimiento? Ser conscientes de que estamos en una situación muy comprometedora,
en una situación de peligro espiritualmente hablando, pero el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios, precisamente nos hace libres de ese pecado, de esa condición de vulnerabilidad para ser precisamente pues llevados por el engañador, llevados por la ignorancia. Acuérdense, el enemigo no se quiere ir solo al infierno y pues está engañando, y ese es su trabajo, engañar, ¿sí? El diablo vino a hurtar la vida, a matar la vida y a destruir la vida, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia para liberarnos de esa maldad. Ore junto conmigo. Si usted quiere ser un hombre prudente, una mujer prudente, ore conmigo, junto conmigo, y repita delante del Padre Celestial con toda fe y con toda convicción precisamente estas palabras. Señor, yo te pido perdón en esta tarde. Yo me doy cuenta que he pecado. Yo me doy cuenta que mi condición de vida precisamente es que heredé el pecado y tengo conciencia de que tengo maldad en mi corazón. Padre, perdóname. Yo no puedo, Señor, desarraigar de mi corazón, de mi vida, esa maldad, esos malos pensamientos, esas actitudes, Padre, que de repente no quiero hacer, pero las hago. Perdóname, Padre. Y sé que solamente por medio de Cristo puedo ser salvo, Señor, de esa condición de vida. Padre, perdóname. Jesucristo, limpia mi pecado. Jesucristo, yo te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador, para que seas el Señor de mi vida y el camino que me va a llevar al Padre Celestial, a su presencia. Y cuando muera, ¿sí?, y tenga conciencia de que hoy tengo conciencia de que hoy un día voy a partir contigo, mi Dios, tenga precisamente esa certeza, que por medio de Cristo puedo heredar la vida eterna y salvaguardar mi vida, mi alma, todo lo que soy del infierno. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por darme la oportunidad y gracias por enseñarme verdaderamente tu verdad absoluta y no caer en el engaño del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Esa es la realidad de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a aclarar, ¿sí? Que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna en Cristo Jesús, en Él para Dios Padre. Gracias. Que Dios les bendiga. Un abrazo.